Hace unos 2 años más o menos en el canal te enseñé qué es lo que llevaba en mi bolso minimalista. Todo aquello que pongo aquí dentro antes de salir de casa. Sin yo saber que hay un vídeo muy famoso en tecnología que es el Everyday Carry y que yo nunca había hecho en el canal. Así que aprovechando que ahora nos íbamos a dar una vuelta, vamos a hacer juntos el bolso y te voy a enseñar todo lo que llevo aquí dentro, sobre todo de tecnología cada vez que salgo de casa. Aunque también podríamos decir que son mis imprescindibles para el día a día. El primer accesorio para mí imprescindible y que realmente siempre llevo encima son unos AirPods. Si estás suscrito al canal ya lo sabes, este año toca cambiarlos, los renovaremos, tengo muchísimas ganas. Estos son los de segunda generación, me los regaló Albert hace pues ya casi 4 años, es muy fuerte, pero es verdad que he hecho en falta algunas mejoras que tienen los de tercera generación y que esperemos que se amplíen esas mejoras con los de cuarta generación o los que puedan llegar a sacar este año. Así que nada, estos son los de segunda generación como te digo y siempre vienen conmigo. Primero porque no ocupan nada y la verdad es que me caben en cualquier bolso e incluso hay veces que si solamente voy a comprar y tengo aquí el súper debajo de casa, no llevo la cajita y siempre los llevo puestos, o sea que ocupan aún menos porque no tengo que llevar la cajita. Por lo tanto, para mí son un indispensable sí o sí. Por cierto, si te estás preguntando el por qué no los llevo con funda, es porque en este caso tienen el botoncito aquí detrás con el que se puede vincular a un nuevo dispositivo y cuando voy al gimnasio yo los vinculo con Albert, es decir, hacemos lo de compartir audio desde un solo dispositivo, así que Albert tiene sus AirPods y escucha la música, yo tengo los míos y escucho su música. Y sinceramente me molestaba un poco el tema de la funda porque tenía que irla quitando y poniendo para poder hacer clic aquí correctamente, así que al final pues mira, los llevo sin funda, aunque también te digo ya estoy en esa fase de que como los quiero cambiar este año, pues si le pasa algo a esto de aquí tampoco sería un drama. Obviamente si voy a salir de casa y no hay nadie en casa, tengo que llevar siempre conmigo pues las llaves. Estas llaves como tal no son el accesorio más tecnológico del mundo, pero sí que es cierto que llevo un AirTag con ellas. Este accesorio de aquí es el localizador de Apple y es un accesorio que tú puedes poner en tus, por ejemplo, llaves, maletas, bolsos, lo que tú quieras localizar y en la aplicación Buscar, esto te lo he enseñado más de una vez, en la aplicación Buscar aparecen todos esos objetos. Además, cada AirTag lo puedes renombrar según donde lo hayas puesto. Este, por ejemplo, pues está en las llaves. Tenemos otro que está pues en una maleta. O ahora Albert se va de viaje, pues también se llevará otra maleta con otro AirTag, ¿no? En la mochila. Entonces es un accesorio que la verdad va en las llaves y no me entero que están aquí, pero si algún día las pierdo, pues puedo al menos localizarlas. Yo siempre te lo recomiendo porque, a ver, siendo Apple es un accesorio económico, creo que cuesta alrededor de los 50 euros y si compras el pack sale más económico aún, que es lo que hicimos nosotros, así que súper recomendado. Pero en verdad estas no son las únicas llaves que llevo porque casi siempre lo llevo así. Por cierto, no lo he dicho, pero la fundita del AirTag es de Rino y además viene con este mosquetón que es donde yo tengo la totalidad de las llaves. Vale, ¿por qué lo tengo separado? Primero porque estas son como las llaves principales de mi casa, sí, tenemos 3 llaves y luego por aquí tenemos otra llave de mi casa pero que es secundaria, no la ponemos siempre. Esta cuarta llave la tiramos solamente pues por ejemplo si nos vamos de vacaciones o algo así, es decir que casi nunca la usamos y luego por aquí pues no sé, tengo un candadito que tengo junto con Albert y luego tengo esto que te enseñé del Hold de Shein, que me lo puse aquí y la verdad es que es muy útil. Es un adaptador tipo C con micro SD. Y si por ejemplo llevo conmigo, he hecho unas fotos, una tarjeta SD pero con micro SD dentro que lo pueda retirar, pues al tener un iPhone 15 puedo enchufarlo directamente y pasarme las fotos. Mira, sinceramente es un accesorio que no ocupa nada, es súper pequeñito, tiene esto de aquí que lo puedes poner si quieres en las llaves y si algún día lo necesitara de verdad, pues sé que lo llevo conmigo porque son las llaves. Así que todo esto es la tecnología que llevo en las llaves. Lo siguiente tampoco es ninguna novedad y es la cartera MagSafe de, en mi caso, Spigen. No es la original y por lo tanto no está activada la opción buscar como el tema del AirTag, pero bueno, como la cartera casi siempre está en el bolso y en el bolso también está el AirTag con las llaves, pues más o menos me hago el apaño. Esta cartera en concreto admite 3 tarjetas y tiene como la de Apple esto de aquí para poder retirar la última y luego algo especial de esta que me gusta mucho es que tiene este huequito de aquí para poder impulsar las primeras, por lo tanto pues es muy útil. Poco más tengo que decir de esta cartera, la habéis visto en prácticamente todos los vídeos de accesorios. La llevo siempre conmigo, la verdad es que está bastante bien,
por detrás empieza a estar un poquito más pelada, se nota el tiempo, pero la tengo hace poco más de un año y para mí está perfecta. Y claro, la particularidad de este tipo de tarjeteros es que es MagSafe y por lo tanto lo puedes pegar directamente al iPhone, así que el siguiente elemento obviamente es el iPhone. ¿Qué te voy a contar del iPhone que no sepas ya si estás suscrito a este canal, no? Es mi herramienta principal tanto de trabajo como de ocio y siempre viene conmigo. Literal que creo que nunca he salido de casa sin el iPhone, aunque tenga que ir a comprar pan porque tengo la tarjeta dentro, así que tengo que pagar con él. Por cierto, no lo he dicho, pero en la cartera MagSafe lo que suelo llevar es el carnet de conducir, carnet, el DNI y luego también, por ejemplo, alguna tarjeta pues de transporte público de aquí de Barcelona o incluso la de la Mutua o la Seguridad Social o algún tipo de tarjetas que no tengo en el móvil o por si se me quedara sin batería el iPhone o yo qué sé, lo hubiera perdido, lo que fuera, pues seguir teniendo las tarjetas como más importantes. Así que el combo iPhone con un tarjetero magnético que se pone así y esto hace ¡tun! Y listo. Esto para mí también imprescindible. Además, esta fundita, que la verdad es que no soy muy fan, no me acaba de gustar mucho este modelo de fundas de Rhino, pero bueno, a veces me las pongo porque el diseño sí que me gusta un montón, en este caso, por ejemplo, pues tiene este reborde, que no sé si lo podéis apreciar, pero que sobresale un poquito, y con la tarjeta queda perfectamente integrado en los bordes, y eso sí que me gusta. Y para los más observadores habréis visto que no llevo el Apple Watch y eso es porque es el siguiente elemento. El Apple Watch desde que lo tengo se ha convertido también en un imprescindible cada vez que salgo de casa. Es verdad que por casa muchas veces lo tengo muerto, eso lo sabéis de sobra, pero cuando salgo de casa se convierte en imprescindible. Sobre todo porque normalmente cuando salgo de casa es para ir a caminar, hacer algún tipo de ejercicios o simplemente, como digo, ir a pasear. Por lo tanto, el Apple Watch, entre que te calcula los pasos, puedes hacer algún tipo de actividad con él y si quieres saber aún más cosas sobre él, te dejo por aquí arriba de mi cabeza la tarjetita donde te enseño cómo entreno con él, pues para todas estas cosas el Apple Watch siempre se viene conmigo. Como sé que me lo vais a preguntar, la correa esta creo que es de AliExpress, me la compré o de Shein, no me acuerdo, la compré hace bastante, como un año, pero no la había estrenado aún y desde hace unos días tenía que ponérmelo un poquito más arreglado el Apple Watch y le puse esta y la verdad es que se ha quedado y me parece preciosa. No voy a poner enlaces ni nada porque al ser tan baratita lo más probable es que se ponga negra, por lo tanto no la voy a recomendar. Pero para alguna ocasión así especial donde tienes que ir un poquito más arreglada, creo que es un accesorio que pega bastante y el poder tener diferentes correas y hacer un accesorio como el Apple Watch un poquito más versátil me parece ideal. Además ahora para primavera, verano, cuando ya voy con manga corta se ve más el Apple Watch, así que intento como presumir más de correa ya que es algo que llama bastante la atención. Así que para este entretiempo que aún no hace tanto calor, este tipo de correas me gustan un montón. Y ya para finalizar, lo que llevaría ahora mismo en el bolso y prácticamente siempre llevo, y si no llevo bolso, al menos en un bolsillo de la chaqueta siempre llevo, es un lip balm, bálsamo labial, cacao, llámale como quieras. Ahora mismo estoy usando estos tres de aquí, literalmente son los tres que uso ahora mismo, pero normalmente tengo como 2 o 3 más por diferentes habitaciones de casa. Estos 3 siempre están en la entrada y elijo cada uno según el día. Todos, por cierto, los he comprado en Primor, pero por ejemplo el de Istin creo que también está en farmacias. Este de aquí de fresita es como el de cada día, el que no me importa gastar porque cuesta 1 euro en Primor y la verdad es que te deja buen sabor, hidrata, que para eso lo queremos y va bien, punto. Los días que tengo los labios muy cortados, que no sé si lo sabéis, pero yo tengo los labios muy cortados desde bien pequeña, tengo muy mala hidratación por las noches, de hecho tengo reparadores labiales, bueno, tengo como un tratamiento que seguir, entonces para los días que los noto muy secos, sobre todo en invierno, utilizo este de aquí de Istin. Este no es un cacao normal, este es literalmente un reparador labial, ¿vale? No me lo suelo poner mucho, como digo, solo en ocasiones concretas en las que yo me noto el labio que se va a romper. Y luego para los días que quiero verme un poquito más coqueta, pero ahora sí que ya podemos volver a utilizarlos porque se van a ver, son este tipo de cacaos que tienen color. En mi caso siempre cojo este liposón de aquí, que es el que tiene, como digo, color, ¿vale? Y por lo tanto hidrata, te los cuida, pero a la vez te da ese toque un poquito de color, que es el que normalmente llevo en los vídeos, por cierto. Todo esto que te acabo de enseñar, estas 4 cositas y el Apple Watch en la muñeca, es lo único que necesito cada vez que salgo de casa. Y como ves, este es el tamaño de prácticamente todos mis bolsos porque yo no necesito nada más. Pero, por ejemplo, como sabéis, yo llevo gafas, pero para los vídeos me pongo lentillas.
Los días que yo salgo de casa con lentillas, ya sea porque voy a grabar fuera, porque me apetece ese día ir con lentillas o voy a la playa o lo que sea, entonces le pondríamos unas gafas de sol. Como verás, en un bolsito tan pequeño también caben sin problema, ¿vale? ¿Qué gafas de sol tengo? Las gafas de sol que yo tengo, la verdad es que están ya un poquito rayadas. Sigo manteniendo las mismas de siempre. Son las Ray-Ban, estas de aquí. Un modelo muy normalito, las clásicas que son así como más redonditas, a mí me encantan. No son muy fashion, también te digo, es verdad, pero me da igual, son unisex. Albert tiene literalmente las mismas, de hecho yo me copié de él. Valen unos 99 euros, 100 euros, así que es un modelo económico de Ray-Ban y la verdad es que yo creo que favorece en caras pequeñitas como la mía, como la de Albert. Y oye, si estabais interesados en un modelo de óptica buenas y económicas, este modelo a mí me encanta. Viene con el estuchito clásico de Ray-Ban, tú las pones aquí y directas al bolso. Pero hay días en los que, por ejemplo, paso todo el día fuera o, yo qué sé, me voy a Girona, como sabéis, a ver a Javi, a Nikias. Para esos días no llevo este tipo de bolsitos, sino llevo un bolso un poco más grande. El típico, creo que se llama shopper, como un poquito más grande, tampoco mucho, así. Voy a traértelo. Mira, este tipo de bolso sería, ¿ves? Que no es muy grande como verás, pero me caben muchas más cosas que en el otro que es más pequeñito. Así que para este tipo de días en el que llevo más cositas, te voy a enseñar cuál es la tecnología que elijo. Entonces llevaría todo lo que te he enseñado antes, más, por ejemplo, baterías portátiles o un cargador para el Apple Watch. Como te he dicho, este tipo de bolsos sobre todo los llevo para cuando paso todo el día fuera. Por lo tanto, no me fío mucho de la batería porque normalmente para estos días me paso todo el día haciendo fotos o vídeos con el iPhone. Entonces, para estas ocasiones siempre llevo una batería MagSafe conmigo. En este caso, pues siempre te digo la misma, pero es que es la que utilizo yo, la de Benks. Aunque tú puedes introducir aquí cualquier batería MagSafe de 10.000 mAh que tengas por casa. Que por cierto, todos estos productitos estarán en la descripción. Sé que he avisado muy tarde, a lo mejor hay gente que ya se ha ido del vídeo, pero bueno, por si acaso, están todos en la descripción. Entonces, esta batería siempre te la he recomendado, nunca me ha fallado, estoy muy contenta con ella y voy a seguir recomendándotela hasta que pruebe otra y me guste más. De momento está súper bien y como la mayoría de baterías así, tipo de 10.000 mAh, tienen dos entradas, una tipo C y una tipo A en mi caso, y estas dos entradas a veces también llevo un cable, aunque me da bastante pereza porque la utilizo sobre todo para el iPhone, pero imagínate que llevara ese día pues el iPad o algo así conmigo, no lo llevaría aquí, lo llevaría en una mochila o lo llevaría al Albert. Para esas ocasiones esta batería, por ejemplo para ir a trabajar a una cafetería, esta batería también me carga el MacBook y el iPad, así que es ideal para este tipo de situaciones de si te vas a trabajar, como digo, una cafetería, vas a pasar el día fuera con unos amigos o vas a trabajar fuera o lo que sea. Ideal. Y luego, por otra parte, como te estaba diciendo, tengo este cargador de aquí, tipo A y tipo C, que se puede enchufar de hecho en la batería que te acabo de decir, que es normalmente como lo suelo hacer, o si no, si tienes un iPhone 15 como yo, puedes enchufarlo directamente en el tipo C en tu móvil, a no ser que tengas fundas RhinoShield que rozan un poco y deberías retirarla primero. Pero si no, en una batería con tipo A, con tipo C o como digo, en tu propio iPhone sin funda, esto lo conectas y aquí puedes poner el Apple Watch sin problema y se carga. Así que para esos días, como digo, que pasas todo el día fuera y te has olvidado de cargar el Apple Watch, lo tenías a 20% y encima vas de senderismo o vas a hacer una caminata o vas de paseo y quieres calcular los pasos, ay Dios mío que se te va a morir el Apple Watch, pues nada, mientras estás comiendo en el restaurante o en casa de alguien, lo pones a cargar y vuelves a tener Apple Watch. Así que para mí esto, ideal. Después, esto ya lo sabes porque lo enseño siempre en mi Instagram y en todas las fotos que me hace Albert súper bonitas salgo luego aquí con una línea como si fuera un cinturón. Bueno, pues eso es porque llevo el lanyard. Un lanyard clásico de RhinoShield, que esto siempre me acompaña en cualquier viajecito de este fin de semana, que llevo el bolso un poco más grande, sobre todo porque en el bolso llevo todo lo que te estoy diciendo, pero para esos momentos en los que, por ejemplo, voy a estar todo el rato haciendo fotos con el iPhone, o solo quiero ir con la chaqueta fina, que tiene bolsillos, pero no quiero utilizarlos, y quiero llevar el iPhone solo, o solamente las llaves, bueno, pues me pongo el lanyard, así, mira. Me pongo el lanyard así, cruzado. En este agarre de aquí puedes poner, si quieres, el gancho que te he enseñado antes de las llaves. Y luego aquí con esta pieza, que por cierto tenéis que comprar aparte, que a veces me lo preguntáis,
Esta pieza en la web de Rino lo podéis comprar aparte. Bueno, pues con esta pieza de aquí lo enchufáis aquí, esto está dentro del móvil, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y lo dejas caer. Si llevas como el iPhone aquí colgadito, por ejemplo, yo no tengo, pero si tuvierais perro y tenéis que sacarlo todos los días, obviamente, pues por ejemplo en verano que no lleváis chaqueta, no tenéis bolsillos o imagínate vas con un vestido que por lo tanto pues no tiene un bolsillo donde poner las llaves y el iPhone, pues nada, tú enchufas aquí el iPhone, aquí las llaves y te vas a pasear y listo. Y solo llevas el iPhone y las llaves. Esto, como digo, no lo llevo siempre en el bolso, pero cuando hago este tipo de viajes y sé que voy a pasear durante un rato y solo necesito llevar el iPhone y las llaves conmigo o similar, porque como la cartera es MagSafe y se pega, también lo llevo en el iPhone, pues solo voy con el lanyard. Así que te lo quería recomendar porque no lo llevo siempre en el bolso conmigo, porque para esas ocasiones llevo el bolso, pero cuando no llevo bolso llevo lanyard, que lo sepas. Y vamos a finalizar el vídeo con dos accesorios que casi nunca llevo, pero bueno, cuando me quiero hacer la guay, pues sí que lo llevo. Y se trata de un adaptador tipo C para pasarme las tarjetas SDs y micro SDs. Las micro SDs, recuerda que lo tengo también en las llaves, un mini adaptador, que lo tendríamos solucionado, pero por ejemplo para YouTube, para la mayoría de tarjetas que tengo para todas las cámaras son SDs normales, no son micro SDs, son las grandes. Así que si te dedicas a la creación de contenido o te gusta hacerte fotos, que ahora te enseñaré mi otro accesorio, y oye, pues te quieres pasar las fotos al momento a tu iPhone y tienes un iPhone 15, pues que sepas que un adaptador así tipo C es ideal porque simplemente haces las fotos, pones aquí la tarjeta, lo enchufas en tu móvil y te las pasas. Esto casi nunca lo llevo conmigo, pero si ese día llevo el bolso grande, que por cierto aquí dentro me cabe la cámara con la que estoy grabando, así que casi siempre la llevo aquí dentro o la llevo en la mano. Pues para esos días en los que llevo la cámara porque estoy haciendo vlog y voy haciendo fotos también, me llevo esto que como ves no pesa nada, lo pongo en uno de los compartimentos por aquí que tengo y nada, y me voy pasando las fotos. Casi nunca lo hago, pero no está de más tener algo así que no ocupa nada y es súper útil. Y luego, por otra parte, si no me llevo la cámara de vlog y me quiero hacer la guay, como te he dicho, pues me llevo una camarita antigua. Lo voy a soltar aquí. Proyecto para este año 2024. Quiero comprarme una cámara, ¿vale? No sé cuándo va a ser, pero tengo la cámara ya en mi mente, la que quiero, solo para hacer fotos. No la necesito para grabar porque para eso tengo mi Sony preciosa con la que grabo mi contenido en YouTube. Quiero una cámara que haga buenas fotos en gran calidad como la que tiene Albert de Fuji o similar, ya os contaré si finalmente cae. Y me gustaría poder tener ese hábito que tiene Albert, por ejemplo, de salir sin la cámara de vlogs simplemente haciendo fotos. Porque yo con la de vlogs casi nunca hago fotos, no, es que no me gusta. Que tenga un objetivo como estas, que no sea intercambiable, que sea sencillito y que sé que son carísimas, pero que aunque sea un capricho me la ponga en el bolso y yo vaya haciendo fotitos. Eso me encantaría. Entonces, como de momento no lo tengo, para quitarme ese mono he recuperado mi cámara antigua, que esto ya lo sabéis porque os hice el vídeo que está saliendo en tarjetita de la tecnología que me llevo de viaje y os enseñé pues cómo la estoy utilizando. Esta cámara, pues a ver, es que es de 2007... Sí, es de 2007, obviamente, pues tiene sus años y por supuesto la calidad es bastante, pues malucha, pero es de Sony y se mantiene bastante bien en el tiempo. Pues mira, si tienes una en el cajón, recupérala porque esto está de moda. Entonces yo llevo esta y listo. Pero como te digo, esto casi nunca pasa, a no ser que pues vaya a hacer un plan muy chulo y quiera tener ese recuerdo como más aesthetic, pero si no, casi nunca la llevo. Aunque, como te digo, tengo ese sueño de este año de ahorrar y comprarme una camarita buena para hacer fotos. Por lo tanto, vamos a pensar que eso sustituiría a esa y me cabría aquí porque es pequeñita la que quiero. Así que eso es todo lo que llevo siempre que salgo de casa. A esto súmale Kleenex y cosas de Albert, porque como soy yo la que llevo el bolso, pues muchas veces le guardo cosas a Albert. Pero si me centro más en tecnología y aquellas cosas que creo que os puedan servir a vosotros, esto sería todo. Espero de verdad que os haya servido, que os haya interesado y que os haya gustado también. Nos vemos en los próximos vídeos. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte los futuros vídeos, que estoy preparando algunos que creo que os van a gustar mucho, ahí lo dejo. Y no creo que tarde mucho en subir esos vídeos. Y por si te has quedado con ganas de más, pues te dejo este vídeo que a lo mejor no has visto y puede gustarte según el algoritmo. Millones de gracias y nos vemos en los próximos vídeos. Si estás suscrito, claro. Besito.